Bienvenidos a este estudio escatológico. Estamos con este video culminando el análisis a una doctrina muy importante como lo es el rapto pretribulacional. Este es el tercer video y final del análisis a esta doctrina. Estaba consciente que era un tema que da para mucho, de mucho alcance. Es por eso que opté por hacerlo de manera dividida en tres videos para poder abordar todos los temas, todas las aristas y poder también contrastar toda la información con respecto a lo que encontramos en la Biblia. Y de ese modo lo hice en tres videos. Espero entonces que los que estén revisando este material ya hayan revisado los dos videos anteriores en relación a este tema. En este último video entonces vamos a culminar de analizar esta doctrina. En el primer video, a modo de síntesis, presentamos esta doctrina según la postula la escuela dispensacional y también hicimos el alcance o la aclaración de los conceptos de la ira de Dios y la gran tribulación como dos conceptos distintos según lo encontramos en la Biblia. En el video anterior analizamos 5 puntos en los cuales se intentan fundamentar o también refutar esta doctrina. Y en este último video vamos a revisar algunos pasajes, voy a citar a bastantes teólogos eruditos de la Biblia que también han emitido su opinión con respecto a este tema. Y también vamos a analizar unos par de pasajes más pendientes que aún me quedan, que son muy también utilizados, frecuentes en esta doctrina para poder fundamentar bíblicamente esta idea de que la iglesia se va antes de la tribulación. Y finalmente en este video voy a terminarlo dando una serie de versículos, textos, citas bíblicas en donde encontramos evidencias de la iglesia pasando por tribulación para poder finalmente ya llegar a una conclusión más decisiva, más clara frente a este tema. Comenzamos entonces este último video del análisis a esta doctrina. Bien, por lo popular que se ha hecho esta doctrina de un rapto secreto antes de la tribulación, la pregunta que generalmente surge, ¿no es cierto?, como está puesta acá, es cómo tantos pueden estar equivocados si finalmente esta doctrina fuera un error, no encontrara fundamento real. ¿Cómo ha hecho que tantas iglesias la abracen, la adopten y sea tan enseñada? Bien, eso es bastante normal y válido pensarlo, suponerlo, pero como dijimos, ya hemos mencionado que el origen de esta doctrina está muy ligada al origen de la escuela dispensacional, la cual surgió más o menos en el año 1830. Por lo tanto, de ahí también es que se ha abrazado bastante esta idea y esta doctrina. Y para esta generación actual, ¿no es cierto?, muchos de nosotros hemos escuchado esta doctrina o esta enseñanza toda nuestra vida. Y por eso para nosotros, que es casi toda nuestra vida, es casi inverosímil pensar de que como tanta gente ha estado equivocada. Pero de todos modos no es menor el antecedente, como ya hemos mencionado, que antes de este surgimiento, de 1800 hacia atrás, nadie nunca creyó en esta doctrina, nunca nadie la formuló, tampoco nadie la encontró de manera explícita en la Biblia. Así que frente a esta respuesta, ¿no es cierto?, que puede ser bastante justa en esencia, como tantos pueden estar equivocados hoy en día, vamos a comentar lo siguiente. La autora H.L. Nigro, una mujer autora del libro Antes de la ira, señala al respecto: ha habido muchos periodos en la historia de la Iglesia en la que la enseñanza dominante resultó luego ser un error. En el siglo IV, por ejemplo, la Iglesia griega desechó el libro de Apocalipsis por considerarlo no canónico, y así permaneció por varios siglos, hasta que finalmente fue restaurado a su lugar. En el siglo XVI, Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia católica, asegurando que la Biblia debía ser la única fuente de doctrina. Lutero fue catalogado como hereje e inició la Reforma Protestante. Por su parte, a comienzos del siglo XX, la teología milenial dominante era el postmilenialismo, la idea de que el reino de Dios o el reino milenario sería introducido por el hombre a través de la Iglesia, como se presentó en el primer video. Esta doctrina o este pensamiento quedó hecho añicos tras la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por tanto, para Nigro, sugerir que el pretribulacionismo es un error no es una herejía, puesto que no sería la primera vez que una enseñanza prominente de la Iglesia está errada. Entonces, a pesar de que para muchos hoy en día puede ser cuestionable poner esta enseñanza en tela de juicio, dudar de ella, pero como si tantos años se ha enseñado lo mismo, es tan popular hoy en día, según la historia de la Iglesia misma nos muestra que hay mucha evidencia que por muchos momentos la Iglesia ha abrazado enseñanzas, ha tenido doctrinas que no siempre están bien fundamentadas en la palabra y que finalmente han resultado en ser un error. Por lo tanto, más allá, insisto, de la validez que la Iglesia hoy en día, el mundo cristiano, quiera darle, ¿no es cierto?, a cierta doctrina, para nosotros como cristianos, lo que efectivamente debe darnos validez o no
es que esta doctrina encuentre respaldo y esté explícitamente incluida en la palabra del Señor, en la Biblia misma. Y así como Martín Lutero, como dijimos, en el año 1600 se rebeló contra la Iglesia Católica, ¿cuántos años, ¿no es cierto?, estuvo la Iglesia envuelta en doctrinas que eran realmente erróneas, que faltaban a la verdad y que al contrario eran una ofensa a la obra que Cristo vino a hacer? Y finalmente Martín Lutero, ¿no es cierto?, bajo su movimiento reformista, finalmente logró recuperar la enseñanza básica, esencial, que la salvación solamente es por gracia y no por obras. Bien, bajo esta misma línea también otro autor, Samuel Waldron, autor del libro El fin de los tiempos, añade lo siguiente: las personas que mantienen una perspectiva profética distinta o se inclinan por una postura u otra, no dejan de ser cristianos y hermanos en la fe. Eso es importante igual señalarlo, independiente de que tengamos diferencias de la interpretación, de aceptación o rechazo frente a ciertas doctrinas, como señala Waldron. Eso no quita que muchas personas también seamos cristianos. De todos modos, él añade lo siguiente: el hecho de que sean cristianos no significa, no obstante, que estén en lo correcto, ni que nuestras diferencias no tengan importancia. Los corazones de algunos hombres son mejores que sus cabezas. Lo que hay en sus mentes aún puede ser peligroso para los demás. Es importante entonces aclarar esto. No se trata de andar buscando estas diferencias de doctrinas, de interpretaciones para hacer discusión o parcelar a los cristianos o discriminar o cuestionar incluso su vida espiritual o la salvación de alguien. Pero tampoco hay que bajarle el perfil, ¿no es cierto?, a esta diferencia o menoscabarla, porque vamos a ver en el siguiente video de la inminencia que también tienen un alcance bastante significativo en la vida, ¿no es cierto?, cotidiana de los cristianos. Ahora, se cree que la razón por la cual esta doctrina del rapto secreto antes de la tribulación ha tenido tanta llegada y cabida en las iglesias evangélicas del siglo XX es solo por preferencia popular. Por mucho que se defienda o divulgue esta posición, es imposible encontrarla en la Biblia. La mayoría de los cristianos pre-tribulacionistas lo son porque eso es lo que se les ha enseñado en la iglesia. Y cuando se les demuestra por la Biblia que la posición es un error, la mayoría defiende su creencia argumentando por qué Dios no los dejaría sufrir tribulación, no cuando dice la Escritura que ocurrirá el arrebatamiento. Como también lo mencioné en el video anterior, si bien es cierto, hay que aclarar, ¿no es cierto?, y admitir que explícitamente la Biblia no tiene ningún pasaje, ningún texto que diga de manera concluyente, textual, que la iglesia pasará por la tribulación final o que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. De manera textual en la Biblia no aparece. Si fuera así, no habría cabida para esta discusión o la formulación de una doctrina por sobre otra. Lo que sí es importante aclarar de que la Biblia, como ya también lo mencioné en el video anterior, en algunos temas es silente, en algunos temas otorga algo de información y en otros simplemente es clara. Por lo tanto, lo que nos compete a nosotros ahora es, a través del análisis de esta doctrina, como dije que surgió en 1800, hay que analizar si realmente encontramos fundamento suficiente en la Biblia, la palabra de Dios, para poder creerla, aceptarla o esperarla. O si por su parte, al analizar el contenido completo de la Biblia, todos los pasajes que hablan o dan luz al respecto, podemos encontrar la idea contraria. La iglesia no está llamada a ser arrebatada antes, sino que está llamada a pasar por tribulación. Una gran crítica que recibe esta posición es parte de la postura dispensacional en general. Se cree que un creyente común no podría llegar nunca a esa conclusión estudiando la Escritura por sí mismo. Quiere decir esto de que nadie leyendo la Biblia de manera objetiva por sí solo podría nunca llegar a interpretar o a creer de que la iglesia va a ser llevada en un rapto secreto antes de la segunda venida oficial de Cristo. Y muestra de eso es lo ya señalado. En 1800 años la iglesia nunca lo vio así ni creyó en eso. Por tal motivo, la única manera de poder creer en esto es a través del uso de una teología dispensacional. Es decir, como también lo he señalado, esta doctrina de un rapto secreto antes de la tribulación, más que encontrar el respaldo en pasajes de la Biblia explícitos, específicos, se basa más bien en los principios de interpretación de esta escuela. Como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, una interpretación literal de la Biblia, una comprensión del pacto de Dios con Israel que es perpetuo, incondicional, por lo tanto aún tiene vigencia, y una separación constante entre Israel y la Iglesia, como dos pueblos distintos. En base a esos principios de interpretación, resulta este pensamiento, esta interpretación
o esta doctrina de que la iglesia se va antes, ¿ya? Pero sin esa teología dispensacional, difícilmente alguien leyendo la Biblia por sí mismo va a llegar a esta conclusión. La Biblia dice que con un estudio diligente, todos los creyentes pueden y deberían comprender toda la verdad de la Escritura, incluido el momento en que ocurrirá el arrebatamiento. Por ejemplo, en 1 Juan 2:27 leemos: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. No debemos solo conformarnos ni quedarnos con lo que se nos ha enseñado, incluso en la iglesia, como la única y mejor fuente. Tampoco debemos caer en el error de poner en tela de juicio cada predicación del pastor local, evangelista o cualquiera que nos instruya detrás de un púlpito. Sin embargo, es nuestro deber escudriñar las Escrituras de manera permanente. De ese modo poder corroborar con seguridad cada enseñanza recibida a la luz de la Biblia, como la única fuente fidedigna. En 2 Timoteo 2:15 leemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Al igual que el pasaje anterior, acá vemos como en este pasaje Pablo aconseja a Timoteo, ¿no es cierto? Le dice que use bien la palabra de verdad. Y arriba decía que con diligencia, ¿no es cierto?, debemos escudriñar las cosas que están en la misma Biblia, como ella misma os enseña y es verdadera. ¿A qué hacen alusión estas citas? De que no hay necesidad, ¿no es cierto?, de adoptar una enseñanza, una escuela de interpretación para poder finalmente descubrir este misterio, entre comillas, de que la iglesia se va antes. Sin necesidad de eso, cualquiera que vaya a la palabra tal como está, debe aceptar el mensaje que ella entrega. Y esto, como digo, en base a que si no se opta por una forma de estudiar la Biblia, por una comprensión dispensacional, si no se sigue ese esquema, difícilmente alguien podría, solamente por la Biblia en sí, llegar a pensar que la iglesia se va en un rapto secreto antes. Por lo tanto, Pablo está diciendo que con diligencia todos los creyentes pueden entender las verdades que Dios ha revelado. Muchos cristianos, sin embargo, se retraen del estudio profundo de la Biblia diciendo: no tengo suficiente educación. A esto se replica: ¿para quiénes se escribió la Biblia? Los seguidores del Señor Jesús eran un grupo de pescadores y publicanos. Eran los perdidos, los heridos. El Señor mismo oró ante aquellos de gran educación diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En Mateo 11:25. Por tal motivo, con esto se hace alusión de que sin necesidad de adoptar, ¿no es cierto?, un esquema, una interpretación dispensacional, si efectivamente esta doctrina se encuentra en la Biblia, cualquiera, ¿no es cierto?, podría encontrarla, podría afirmarla, y como vemos la historia, en 1800 años nunca nadie llegó a esta comprensión, sino solamente cuando se formuló esta escuela de interpretación dispensacional. Bien, avanzamos entonces. Vamos a ver ahora que, como dije, hay bastante desacuerdo con respecto a esta doctrina. A pesar de lo popular que se ha hecho la idea de un rapto pretribulacional, existen muchos que la rechazan con vehemencia. En su libro Escatología final de los tiempos, el autor José Grau presenta a muchos eruditos y teólogos que no han compartido esta doctrina y le hacen frente con firmeza a través de la Biblia misma. Entre ellos, por ejemplo, está el profesor F. Bruce de Manchester, que es uno de los eruditos bíblicos más importantes de nuestro siglo, que pertenece a las asambleas de hermanos y es amilenial. En su escatología respondió en la sección Answer to Question de la revista de los Hermanos de Gran Bretaña en abril de 1964 acerca de que si hay algún soporte bíblico para la idea de un arrebatamiento secreto de la iglesia. Él respondió muy a la inglesa: quizás lo haya, pero yo aún no lo he encontrado. En otra ocasión, el mismo Bruce manifestó: la influencia combinada Darby-Scofield no ha sido para bien en el movimiento de los hermanos. Hay muchos hermanos, precisó, que no son ni futuristas ni dispensacionalistas. Si uno acaba con el dispensacionalismo, acaba también con la Biblia Scofield. Fue la opinión de ese profesor. También en una edición de mayo de 1976 de la revista The Harvester se lee: nunca sabremos cuánto ha dañado, tanto como haya podido ayudar, la Biblia Scofield a las iglesias. Otro
de los que han abandonado la interpretación pretribulacional es O. J. Snoot, de la famosa Iglesia del Pueblo de Toronto, Canadá, quien en un folleto titulado Tribulation or Rapture Witch escribió: ahora, después de muchos años de estudio y oración, estoy absolutamente convencido de que no habrá tal cosa como un arrebatamiento secreto de la Iglesia antes de la tribulación, sino que por el contrario, dice él, la Iglesia es llamada a enfrentarse con el anticristo y que Cristo vendrá al final y no al comienzo de ese terrible periodo. Yo creí en otro tiempo en la teoría pretribulacional. Fui enseñado en ella a través del libro de W. E. Blackstone, Jesús viene, a través de la Biblia Scofield y de las conferencias proféticas y de ciertos institutos bíblicos. Pero cuando comencé a escudriñar las Escrituras por mí mismo, llegué al convencimiento de que no hay un solo versículo en toda la Biblia para defender la teoría pretribulacional. Al contrario, la enseñanza uniforme de la palabra de Dios aboga por una postura post-tribulacional. Finalmente, señalar que las investigaciones de David Macpherson, en su libro El increíble encubrimiento, señala lo siguiente: dispongo, dice, de una lista de graduados del seminario de Dallas, el único seminario del mundo donde se enseña la interpretación dispensacionalista de la Biblia, que ahora son post-tribulacionistas, un listado de muchos graduados que ahora son seguidores de la doctrina post-tribulacional. Uno de ellos es presidente de otro seminario. Recibo constantemente cartas de pastores que estudiaron en centros pretribulacionistas y que luego adoptaron diferentes puntos de vista. Recientemente un pastor de Virginia, dice él, me escribió en estos términos: como graduado del Philadelphia College of Bible, acepté el arrebatamiento pretribulacional, pero a lo largo de estos años de estudio de las Escrituras he llegado a darme cuenta de que no existe base alguna en la Biblia para semejante teoría. ¿Por qué yo comparto estos pensamientos, estas opiniones de personas importantes que se han dedicado al estudio bíblico? Porque, como siempre lo he señalado durante este estudio, durante esta serie, existe una falencia notable en el mundo cristiano en cuanto a estudiar la Biblia. Si bien es cierto, muchas veces nos enorgullecemos de que somos cristianos, hijos de Dios, de que hemos aceptado a Jesucristo, de que somos conocedores de la verdad, del plan de salvación de Dios para el hombre, pero muchas veces en la práctica somos muy poco asiduos a leer la Biblia, a estudiarla en profundidad, a analizar ciertos pasajes, y la mayor parte de nuestra formación, de nuestras creencias, de nuestras convicciones como cristianos, está basado en lo que escuchamos, en lo que hemos visto por ahí, ¿no es cierto?, o creemos, y generalmente, mayormente lo que se enseña en nuestra iglesia, en nuestro entorno cristiano, o quizás videos que hemos visto por ahí en YouTube, predicadores, enseñanzas, pero muy pocas veces, o la mayor parte de nuestro fundamento, de nuestra fe, está sustentado en lo que nosotros de manera personal hemos leído en la palabra del Señor. Generalmente estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, dentro de este mundo que todo lo quiere ahora rápido, todo lo quiere espontáneo, todo lo quiere fácil. Y también dentro del mundo cristiano es más fácil, mejor escuchar que el pastor predique y yo simplemente confirmar, decir amén, o el video que estoy mirando, antes de yo mismo darme el tiempo de estudiar la palabra, de indagarla, de analizar, de escudriñar, como dice, ¿no es cierto?, el apóstol, y hallar en ella la verdad. Sin duda eso demanda ya de otro compromiso, de más tiempo, de más entrega, de más esfuerzo, sacrificio, que no siempre estamos dispuestos a hacer. Y es así como señalo yo, como estos autores, muchos de estos pastores también que estudiaron dentro de sistemas de interpretación específicos, pero luego se dieron el tiempo por sí solos de estudiar, de fundamentar esas enseñanzas y se dieron cuenta que por la Biblia misma no hay respaldo suficiente para poder afirmarlo. Así que creo que también eso llamado atención a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos la palabra a nuestro alcance, que tenemos la Biblia, ¿no es cierto?, a nuestro alcance, de poder escudriñar, de poder hallar en ella la verdad, y no quedarnos solamente con lo que hemos recibido, dando por supuesto, por sentado, que es lo correcto. Vamos a analizar también un pasaje muy importante que también muchas veces se intenta utilizar como fundamento para suponer que la iglesia se va llevada al cielo antes que comience la tribulación final. Me refiero al tema de el que lo detiene sea quitado. Un argumento comúnmente usado por el pretribulacionismo es que el anticristo no puede iniciar su obra hasta que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Y eso ocurriría con el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la influencia restrictiva del Espíritu Santo sea quitada, el anticristo quedará en libertad de actuar y comenzaría así la tribulación.
Según este razonamiento, la iglesia debe ser arrebatada antes entonces que comience la tribulación. Este argumento proviene del pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 9. En el video anterior también analizamos el comienzo de este pasaje. Aquí vamos a enfocarlo en la parte final, donde se toma para poder argumentar esta idea. Nuevamente leo el pasaje que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego agrega: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, si se dan cuenta, entonces en esta segunda mitad de este pasaje, a partir del verso 3 en adelante, se intenta fundamentar para pensar de que hay algo, como dice Pablo acá, que está impidiendo, que detiene la manifestación de este hombre de pecado, de este inicuo. De todo modo, igual al llegar a esa conclusión, se pasa por alto lo que ya analizamos en el video anterior con respecto a la clara enseñanza que está dando Pablo en este pasaje. Durante los primeros versículos del 1 al 3, Pablo señaló que con respecto a la venida del Señor, ¿no es cierto?, nuestro encuentro con Él, o el día del Señor, no vendrá sin que antes se manifieste este hombre de pecado. ¿Ya? Y acá se está diciendo por su parte, tomándose de la parte final de este pasaje, de como aún hay alguien que lo detiene, entonces se contradice con lo que dice Pablo, porque se piensa que la iglesia o el Espíritu Santo es el que está deteniendo el actual del anticristo. Por tanto, una vez que el Espíritu Santo se vaya de la iglesia, sea raptada y se vaya el Espíritu Santo, ahí recién podría el anticristo manifestarse. Pero la enseñanza completa de este pasaje, como ya lo hemos revisado, Pablo enseña lo contrario. No puede venir Cristo aún, no puede suceder el arrebatamiento hasta que se manifieste primero el hombre de pecado. Bien, generalmente se han formulado 3 alternativas de cómo interpretar esta frase de que el que lo detiene sea quitado. Por una parte, algunos postulan, como dije acá, que es el Espíritu Santo quien detiene, ¿no es cierto?, el pecado, o que se manifieste este hombre de pecado. Por tanto, una vez que la iglesia se vaya, sea raptada, ahí el Espíritu Santo se va dando libertad para que Satanás pueda actuar a través del anticristo. Otros dicen que no es el Espíritu Santo, sino que es la iglesia misma, ¿ya?, el que está deteniendo el actuar del anticristo. Y una tercera interpretación dice que es el arcángel Miguel, la persona, ¿no es cierto?, o la entidad que hasta el momento está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado. Vamos entonces a analizar estas 3 alternativas. Primero, si el Espíritu Santo fuera quien al presente lo detiene, pudiera en cierto modo aceptarse la doctrina pretribulacional. Sin embargo, no hay certeza de eso. Es más, al estudiar la Biblia todo apunta a que no puede ser correcta esa interpretación. Para comenzar, el trabajo del Espíritu Santo no es detener el pecado, sino convencer de pecado. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo enseña, convence, conforta, intercede, guía, fortalece, santifica y regenera. Ahí están todas las citas: Juan 16, 8 al 13, Juan 14, 26, Romanos 8, 26, Romanos 15, 16, Juan 3, 5. En ninguna parte nos dice que el Espíritu Santo detiene el pecado, ¿ya? Como hijos de Dios, nacidos de su Espíritu, es nuestra responsabilidad resistir al pecado sometiéndonos a Cristo. Por otro lado, y siguiendo la idea del rapto secreto antes de la tribulación, después que ocurra el rapto, habrá gente que aún se salve. Para empezar, el remanente de judíos, asociado con los 144.000 sellados de Apocalipsis, con quienes tendría que cumplirse la última semana de Daniel, según ya se ha presentado bajo este esquema. Además de muchos gentiles más que lograrían salvación en el periodo de la tribulación, según lo expresa Apocalipsis. Ahora se pregunta entonces, ¿cómo podrían efectuarse tales conversiones en ese periodo con la ausencia del Espíritu Santo, quien es el único que convence al hombre de pecado, trae el arrepentimiento y es quien le guía al Salvador? Algunos, aceptando esta contradicción, han llegado a postular que el Espíritu Santo será parcialmente quitado.
insinuando que es una entidad cuantitativa que pueda dividirse. Que parte del Espíritu Santo se va a la iglesia, pero también va a quedar aquí parte del Espíritu Santo actuando en favor de aquellos que se van a convertir durante la tribulación. Otra forma de sortear este punto es sugiriendo que no es el Espíritu Santo, sino la iglesia, quien detiene al anticristo. Este es otro argumento extraño, dado que la iglesia, la novia de Cristo, es identificada con pronombre femenino en la Biblia, mientras que en 2 de Tesalonicenses 2:8 el que lo detiene es masculino. También, por lo tanto, se descarta que pueda ser la iglesia. Al refutar esta idea y argumento, sin duda surge la pregunta de quién es finalmente el que lo detiene. A pesar de que Pablo no es explícito en dicho pasaje al respecto, porque él dice que vosotros ya sabéis, ya como que él en visita anterior ya lo señaló, aquí en la carta no lo menciona, por lo tanto, ¿no es cierto?, no corresponde a nosotros poder indagar, poder descubrir, según la luz que nos da la Biblia misma, a quién puede referirse, porque Pablo acá no lo dice de manera explícita. A pesar de que Pablo no es explícito en dicho pasaje entonces, sin embargo, en armonía con la Biblia y otros pasajes que se verán más adelante, es muy probable que de quien se habla aquí sea el arcángel Miguel. Como ya mencioné, espero terminar este estudio enfocándome en el libro de Apocalipsis, pero por ahora podemos observar algunos pasajes que pueden corroborar esta opción. Miguel, el arcángel Miguel, es identificado como el protector histórico de Israel. Esta identificación es dada en Daniel 10, del 13 al 21, cuando se le da a Daniel una visión de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. En el versículo 13 el ángel le dice: «Mas el príncipe del reino de Persia, fuerzas demoníacas, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Luego en el versículo 21 el ángel le dice: «Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». El verbo ayudar es traducido holder en la versión Rey Jaime, la versión de la Biblia en inglés. Según la concordancia exhaustiva Strong, este verbo chazak significa sujetar, restringir o conquistar. De ese modo Miguel es identificado como el príncipe que sujeta, restringe o conquista. Otra alusión importante al arcángel Miguel la encontramos en el capítulo 12 de Daniel, que dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». ¿Ya? Según cómo se interpreta este pasaje, como se verá en el análisis de Apocalipsis, podría asimilarse que con el levantamiento de Miguel se desata el periodo de tribulación y manifestación del poder anticristiano, asociado en este pasaje con tiempo de angustia. La postura milenial relaciona este pasaje con el capítulo 20 de Apocalipsis, identificando a Miguel con el ángel que ata al dragón. ¿Ya? Esa entonces la forma como se presentan las tres formas de cómo se puede interpretar ese pasaje, pero no hay seguridad plena de que sea el Espíritu Santo el que detiene, por lo tanto no hay como fundamento real para sostener de que ese pasaje está enseñando que la iglesia será llevada al cielo antes. Otro tema importante que debemos analizar con respecto a esta doctrina es lo siguiente: contradicción en la Biblia. Uno de los principios de hermenéutica impide que se produzcan contradicciones en la Biblia. Por esa razón se utiliza el principio de interpretar los pasajes oscuros a raíz de los pasajes claros. Si hay un pasaje bíblico que se contradice con muchos otros, lo más seguro no es que la Biblia se contradiga, sino que se está malinterpretando dicho pasaje. En relación a esto, no podemos olvidar ni pasar por alto las palabras de Cristo cuando fue preguntado al respecto. Su respuesta fue muy clara y definitiva cuando se le preguntó con respecto a su venida. En Marcos 13:32 leemos: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». Aun cuando muchos han querido pasar por alto esta enseñanza de Cristo y han caído en la costumbre de calcular y proponer fechas sin duda erróneas, sabemos que no podemos ir en contra de las palabras de Cristo. Por tanto, no hay forma, ni cálculo, ni interpretación alguna que pueda darnos una fecha exacta al respecto. Esto es importante de considerar, dado que según esta doctrina del rapto secreto, al dividir la venida de Cristo en 2 etapas, contradice claramente lo dicho por Cristo. ¿Cómo podría el día del Señor irrumpir como ladrón en la noche sin ser advertido,
si el llamado arrebatamiento de la iglesia ocurriría 7 años antes y muchos cristianos no preparados serán dejados, los cuales junto a los judíos estarían advirtiendo y proclamando que el Señor viene dentro de 7 años como rey. Es inconcebible que el mundo sea sometido a 7 años de anuncio y advertencia, con una oportuna y adicional ocasión de prueba. Por lo tanto, la doctrina del rapto secreto pretribulacional advierte con 7 años de antelación cuándo ocurriría la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, lo cual es antibíblico. Quizás muchos pasan por alto ese detalle, pero no es menor justamente. Siempre en un ciclo cristiano se sabe que nadie puede tener seguridad plena de cuándo va a ser el momento de su venida, de su regreso oficial. Cristo mismo lo señaló. Pero al seguir esta doctrina de un rapto secreto, se estarían anticipando que durante 7 años más Cristo regresaría en gloria y majestad, ya que como se señala dentro de este esquema, el rapto ocurre dando paso a la última semana de Daniel, la cual correspondería a 7 años de tribulación, y luego de eso Cristo regresaría finalmente en gloria y majestad. Por lo tanto, todos aquellos cristianos que sean dejados atrás por ser inadvertidos o no estar preparados, sabrían con antelación y con seguridad entonces que si la iglesia fue raptada, desapareció, entonces eso señala inequívoca de que en 7 años más vuelve Cristo, lo cual sería un pensamiento o una conclusión antibíblica. Bien, vamos a analizar ahora otro pasaje que también es muy utilizado, muy citado por muchos predicadores para dar fundamento a la idea de que la iglesia es llevada antes de la tribulación. Me refiero al tema de la hora de la prueba. Muchos aceptan el pretribulacionismo a pesar de la falta de fundamento bíblico, basándose en este versículo, que está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? Insisto, ojalá los que están viendo este video puedan revisar todo el análisis completo, porque en los 3 videos hemos presentado textos que comúnmente son usados para poder defender esta doctrina. Y muchas veces se cita este pasaje, ¿no es cierto? Que se ha prometido que seremos guardados de la hora de la prueba. Entonces, bajo este pensamiento, entonces también se intenta fundamentar de que la iglesia será raptada antes que la tribulación comience. La doctora Nigro, ya citada anteriormente, señala algunas razones por las cuales este argumento es inadmisible, no se puede aceptar. Primero, el Señor dice ha prometido librar a todos los creyentes solo de su ira, no de los periodos de prueba o tribulación. Acá solamente dice que te guardaré de la hora de la prueba, no de la ira. Segundo, el Señor le hace esta promesa, te guardaré de la hora de la prueba, solo a una iglesia, la iglesia fiel de Filadelfia, no las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Y tercero, el verbo griego guardar no significa necesariamente quitar, como los pretribulacionistas sugieren. Entonces, ¿qué significa te guardaré? Bien, la palabra griega que se ocupa aquí para guardar es tereo, y no significa quitar, significa guardar de pérdida o daño poniendo atención sobre el objeto a cuidar, y proviene de la raíz teros, que significa vigilar. ¿Ya? No hay nada que implique quitar, y es exactamente lo que los pretribulacionistas dicen que pasará. La iglesia será quitada, ¿ya? Por acá dice que será guardada. En Juan 17:15, Cristo ora: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos claramente cómo Cristo mismo, acá, más que inferir, enseña claramente la diferencia entre ambos conceptos. Está contrastando, ¿no es cierto?, lo que es guardar con quitar. Y cuando oró dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo cual claramente está diciendo que sin necesidad de ser quitados del mundo, Dios puede guardar a los suyos. Y esa fue la oración de Cristo: no quitarlos, sino guardarlos. Y acá el pasaje del Apocalipsis dice que seremos guardados, no quitados. Por lo tanto, la segunda parte de la frase que dice de la hora de la prueba, esta palabra no se asocia con la ira de Dios, sino más bien con el periodo de tribulación, ¿ya? El cual, como ya hemos visto, proviene de Satanás a través del mundo y sus aliados. Muchos argumentan que Dios no someterá a su iglesia a tales pruebas, porque Él es un Dios bondadoso. No hay nada en la naturaleza de un Dios bondadoso que le impida probar a su pueblo. Salomón escribió: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga,
como el Padre al Hijo a quien quiere. Por su parte también, el autor de Hebreos señala: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, haciendo alusión a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, no hay base para suponer de que Dios no pueda probar, ¿no es cierto?, o en su defecto castigar incluso a sus hijos, a su pueblo. Si ligamos esto con lo que dice la carta de Pedro, 1 Pedro 4, que también Pedro señala que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para suponer de que Dios no nos podría castigar, no nos podría someter a un periodo de prueba? Aún si la prueba hace que algunos creyentes tropiecen, Dios no es responsable por el pecado. Pablo dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ya? Dios permite las pruebas o tentaciones en el camino de su pueblo como una forma de probar la fidelidad de nuestros corazones, pero Él nunca tienta a nadie a pecar, como lo dice Santiago 1:12-13. Si tropezamos, Él no es responsable por nuestro pecado, dado que siempre nos otorga una vía de escape y espera siempre que la tomemos. Por tanto, de ninguna manera la frase "te guardaré" de la hora de la prueba puede utilizarse como fundamento para sostener que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación o el periodo de prueba final que vendrá al mundo entero. En lugar de ello, "te guardaré" de la hora de la prueba apoya la idea de que la iglesia será parte del periodo de tribulación, pero en medio de ello Dios protegerá sobrenaturalmente a un grupo de creyentes, la iglesia fiel de Filadelfia. Cuando Dios vino en juicio contra Egipto a través de las plagas, el pueblo de Israel aún estaba en la tierra de Egipto, no fue quitado. Dios no tuvo necesidad de sacarlos antes para protegerlos. La Escritura señala que en medio de aquella tierra y durante cada plaga, Dios supo guardar a su pueblo. Noé fue advertido del juicio que vendría sobre el mundo. Dios le entregó herramientas para que se preparara, con las cuales pudo resistir el diluvio. Con todo eso, no fue sacado de este mundo para evitar el juicio que venía. ¿Tiene Dios favoritos? ¿Por qué esta promesa de guardar de la hora de la prueba solo se anuncia a una iglesia y no a las otras? Dios mismo nos da la respuesta, porque decía: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego añade: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? Es el regalo de Dios, por tanto, para quienes han sido fieles, quienes han guardado sus mandamientos y han permanecido firmes en medio de la prueba de fuego. Jesús nos aconseja al respecto en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, podemos esperar, ¿no es cierto?, que en medio de esa tribulación final o ese periodo de prueba, Dios puede sin duda librar a sus hijos, pero tampoco debemos esperar que seremos todos librados, sino que también Jesús oró o aconsejó velar, ¿no es cierto?, para que seamos tenidos por dignos de escapar. Pero aún así, si no fuéramos de manera sobrenatural protegidos, perfectamente puede que Dios permita que pasemos por tribulación y aún así también ser salvos. Bien, finalmente vamos a terminar este video presentando evidencias bíblicas de la iglesia pasando por tribulación. Ya hemos analizado varios pasajes ya, los cuales se intenta fundamentar esta doctrina. Hemos revisado varios puntos, hemos analizado varias aristas del tema y ahora vamos finalmente a terminar ya concluyendo esto con evidencia bíblica de la iglesia pasando por tribulación, para que finalmente podamos concluir si hay base o no para sostener una idea o la otra. Vamos entonces a comenzar analizando ciertos pasajes. Apocalipsis 13, del 7 al 10, señala: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En este pasaje se habla del actual de la bestia, anticristo para algunos, y su guerra contra los santos. Para quienes piensan la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, no se entiende entonces de qué santos se habla aquí. Si los que se queden en el rapto no serían tenidos por dignos de ser arrebatados, no podrían ser llamados santos. Por otro lado, si aceptamos por la palabra que el rapto pretribulacional es solo inferencia y que los textos bíblicos nos advierten reiteradamente de las tribulaciones que tendremos que pasar, no hay inconveniente alguno. Mucho más cuando este pasaje termina diciendo que esa será la paciencia y la fe de los santos. ¿De qué paciencia y fe se está hablando aquí? ¿Será la misma de la que nos habla Pablo? En 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 10, leemos lo siguiente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel tiempo para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Además de gloriarse por la paciencia y la fe de los cristianos que están sufriendo persecución y tribulación, Pablo deja muy en claro, en armonía con los pasajes de Cristo de los Evangelios, dos cosas importantes. Primero, dice Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como cristianos, nuestra fe debe ser probada para alcanzar salvación. Esto dice perfectamente en relación con las palabras de Cristo cuando enseñó: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Segundo, Pablo señala: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo enseña entonces que seremos consolados de la tribulación en el momento mismo de su venida, donde a la vez ocurrirá el juicio y la ira de Dios caerá sobre los incrédulos, quienes atribulaban a los santos. Tenemos también el pasaje de 2 Timoteo 3:12, donde dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. También en Juan 16, 1 al 2 leemos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ojo, este pasaje advierte que incluso la persecución puede venir de parte de la iglesia misma, o los que se dicen ser cristianos. Nos recuerda la vida de Pablo antes de su conversión, actuando según su visión humana y creyendo hacer un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. También nos trae a la mente el actual de la segunda bestia de Apocalipsis, identificada como el falso profeta. No sería de extrañar que Satanás utilice incluso a personas del entorno, religiosos más que cristianos,
para perseguir a los verdaderos cristianos que quieran vivir de acuerdo a la palabra. Otro pasaje importante lo tenemos en Apocalipsis 7 del 3 al 14, que dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este es uno de los pasajes de bastante controversia entre los que creen en un rapto antes o después de la tribulación. El anciano que habla con Juan le pregunta por aquella multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. El mismo anciano responde diciendo que son los que han salido de la gran tribulación. En la etapa final de este estudio abordaré el libro de Apocalipsis en detalle con las distintas escuelas de interpretación. Sin embargo, con lo que ya se ha visto, un inconveniente para el dispensacionalismo está en aceptar que esta multitud de la que se habla en este pasaje sea la iglesia. Esto dado que según la interpretación de este sistema, en el capítulo 4 de Apocalipsis ocurre el rapto, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 corresponde al periodo de la tribulación, del cual la iglesia no sería parte. Una de las explicaciones que intentan dar a este pasaje es identificar esta multitud con los 144.000 sellados, que según ellos correspondería al remanente de judíos, que se salvarían y evangelizarían en la tierra durante la tribulación. Esto a pesar de que el texto dice claramente que esta multitud está formada de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Otros, aceptando que podría tratarse de la iglesia, intentan interpretar de todos modos que el salir de la gran tribulación significa que serían librados de ella, aun cuando hay diferencia entre salir de en medio de algo y ser librado de algo. Otras traducciones de la Biblia lo dejan muy en claro, sin lugar a dudas. Por ejemplo, vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas que dice: estos son los que vienen de la gran tribulación. La Nueva Traducción Viviente dice: estos son los que murieron en la gran tribulación. La Biblia Dios habla hoy dice: estos son los que han pasado por la gran tribulación. Y la Biblia hispanoamericana dice: estos son los que han pasado por la gran persecución. Es importante entonces, como digo, estudiar, indagar, no solamente quedarse con lo que leemos simplemente si lo escuchamos, porque también somos conscientes que nuestra Biblia, nuestra versión que usamos comúnmente, a pesar que es bastante popular la versión Reina Valera de 1960, no siempre es tan fidedigna en la traducción de ciertos pasajes, y ante cualquier duda o análisis de algún tema tan preponderante como este, es bastante propenso y sensato también contrastar distintas versiones para poder salir de las dudas qué es lo que realmente se está transmitiendo, cuál es el sentido de ese pasaje, ¿ya? Y como vimos, con cualquiera de estas traducciones nos queda bastante claro de que la iglesia efectivamente pasa, o este grupo de personas que está, esta multitud que se está hablando aquí, pasó por la gran tribulación y fue parte de eso. Por lo tanto, con cualquiera de estas traducciones, entre muchas otras, no queda duda que la multitud de quien se habla ha pasado efectivamente por la tribulación. En ningún momento se puede inferir lo contrario. Otro pasaje también con respecto a la tribulación está en Hebreos 10 del 32 al 36 que dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. En 1 Tesalonicenses 3, del 3 al 4, leemos: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. También en 1 Tesalonicenses 1, versículo 6, leemos: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y también en 2 Corintios 1, del 3 al 10, leemos lo siguiente: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo deja en claro que las tribulaciones vividas no eran de rango menor ni generales, sino que también incluían riesgo de muerte. Otro pasaje importante igual lo tenemos en Romanos 8, 35 al 39, un pasaje muy conocido dentro del mundo cristiano, muy cantado. Resulta fácil a veces cantarlo, entonarlo, pero no tan fácil, o más bien difícil, esperarlo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo enseña y nos motiva a creer que en medio de tribulación y muerte podemos confiar en el amor de Dios por medio de Cristo y que nada podrá separarnos de su amor. Incluso comienza diciendo tribulación o angustia. Después dice, por causa de ti somos muertos en todo momento. Después dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. O sea, de todos modos, aunque tengamos que pasar por persecución, tribulación y hasta ser muertos, eso no quita, ¿no es cierto?, que alcancemos nuestra salvación. En Hechos 20, del 22 al 24, leemos: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya? Pablo tenía muy claro y asimilado los padecimientos que tendría que sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que como iglesia estaremos exentos de aquello. ¿Por qué pensar que la persecución y tribulación tan anunciada por Cristo mismo sería solo para la iglesia apostólica? Otro pasaje muy importante que también ya hice alusión a él, lo hallamos en 1 Pedro 4, 12 al 19, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro deja en claro que como iglesia no estamos exentos de ser probados,
En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo enseñó que ambos crecerían juntos hasta el tiempo de la siega. Además, Pedro menciona que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cómo nos haremos dignos de alcanzar la gloria del siglo venidero si en lugar de demostrar nuestra fe padeciendo tal como lo hicieron Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva, esperamos ser librados de la tribulación? ¿Dónde encontramos base bíblica para esta idea? Aún siendo justificados en Cristo, Pedro señala que con dificultad seremos salvos. Finalmente, el pasaje de Hechos 14:22 que señala: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vivimos en la misma era de la Iglesia Apostólica. ¿Por qué no debe aplicarse este principio para nosotros? A la luz de estos pasajes y muchos otros, podemos encontrar ejemplos de cristianos siendo atribulados. Además, la historia de la Iglesia misma nos muestra encarecidamente el martirio que sufrieron tantos cristianos. ¿Cómo olvidar la sangrienta y cruel persecución de Nerón a la iglesia primitiva? Aquellos cristianos que fueron quemados vivos y puestos como antorchas humanas en las plazas. La Santa Inquisición llevada a cabo por la Iglesia Católica en la Edad Media, que de santa no tenía nada. Y todo esto comenzando con la muerte de los 12 apóstoles de Cristo. A pesar de que la Biblia solo se registra la muerte de un apóstol, Jacob, en Hechos 12:2, la historia secular registra la violenta y cruel muerte que tuvieron que pasar uno por uno. Quiero compartir acá brevemente la circunstancia en que murieron los apóstoles de Cristo. Primero, Santiago el mayor. El nombre Santiago proviene de dos palabras, San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. Eso está en Hechos 12, del 1 al 2. Entonces, Santiago fue decapitado. Andrés. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano. Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz de la misma forma que su maestro, suplicó que la suya fuera diferente. Así que fue crucificado en una cruz en forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés, y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su muerte o su martirio en el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Fue entonces crucificado Andrés. Bartolomé se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y también en Hierápolis, también en Armenia. La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar allí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. A este santo, que fue uno de los 2 apóstoles de Jesús, lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando él aún vivo, despellejado. Santiago el menor, la tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor, y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. Entonces, empujado de lo alto, apedreado y golpeado por un batanero en la cabeza. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en aquella isla. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa, en Turquía moderna. Murió como un anciano. Fue el único apóstol en morir pacíficamente, aunque sufrió igualmente persecución y martirio. Fue hervido en aceite hirviendo entonces. Judas Tadeo. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio a Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre de Cristo. Judas fue desde allí a predicar el evangelio en otros lugares. Según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Decapitado entonces con un hacha.
Mateo fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que murió decapitado con una espada. Pedro. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Felipe fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón. Los avecínanos relatan que sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén, luego de haber predicado el Evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el Evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos desde entonces. Incluso se ha mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, el norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según la tradición. Murió entonces crucificado. Tomás, se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Con una lanza, entonces. Y finalmente Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado a través del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundacionales del cristianismo, forman gran parte del Nuevo Testamento. Por variaciones que se puedan hallar en estos registros, no hay lugar a pensar que los apóstoles no vivieron persecución y martirio en sus muertes. Como mencioné al comienzo de este tema, es muy recurrente por quienes piensan en un rapto pretribulacional defender la postura argumentando por qué Dios no permitiría que como iglesia pasemos por tribulación. Si los apóstoles de Cristo, que entregaron literalmente sus vidas al servicio de la obra y del Evangelio de una manera que nosotros estamos muy lejos de poder imitar, tuvieron de todos modos que pasar por una muerte tan cruel a causa del Evangelio, ¿por qué pensar que nosotros debemos ser librados de algo similar? Si hay alguien que merece recompensa y protección divina en las tribulaciones, ¿no fueron acaso estos discípulos que no escatimaron sufrir hasta la muerte? Tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho mucho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y muchos cristianos en el comienzo de la iglesia y durante su historia. Hoy mismo podemos encontrar sucesos similares de muchos atalayas, ministros y misioneros sufriendo y muriendo a causa del Evangelio en diversos lugares del mundo. Creo que para muchos cristianos que hoy son víctimas de aquello, sería casi una burla y ofensa enseñarles que como iglesia no estamos llamados a pasar por tribulación, que Dios no permitirá que su iglesia sufra el martirio ni la persecución de la bestia, hablarles de un rapto o un arrebatamiento pretribulacional. Jesús mismo dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 10:22. De ese modo entonces estamos concluyendo ya el análisis a esta doctrina, ¿no es cierto?, bajo todos los puntos de vista que se le puede señalar. Finalmente vamos a presentar brevemente la postura amilenial al respecto. Recordando el gráfico o el esquema, ¿no es cierto?, de esta postura, la postura milenial concluye entonces que no hay base bíblica para la doble venida enseñada por los pretribulacionistas. Se debe por lo tanto pensar en la segunda venida de Cristo como un único acontecimiento que ocurre después de la gran tribulación. Cuando Cristo regresa, habrá una resurrección general tanto de los creyentes como de los incrédulos. Después de esta resurrección, los creyentes que están todavía vivos serán transformados y glorificados, según lo señala 1 Corintios 15, 51 y 52. Ahí está errada, la cita es 1 Corintios 15. El arrebatamiento de todos los creyentes tomará lugar entonces. Los creyentes que han sido resucitados, junto con los creyentes vivos que han sido transformados, serán entonces arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, según lo señala 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Después de este encuentro en el aire, la iglesia arrebatada continuará con Cristo mientras Él completa su descenso a la tierra. Finalmente mencionar que el autor Balfour señala lo siguiente: la esperanza de la iglesia no es un rapto, un arrebatamiento secreto, invisible a todo el mundo. La esperanza cristiana estriba en la aparición visible de la gloria de Dios en el retorno de Cristo, tal como señala Tito 2:13, que dice:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La revelación plena, pública y universal de nuestro Señor a todo el mundo cuando venga con sus santos ángeles, según lo dice 2 de Tesalonicenses 1:7. La doctrina del arrebatamiento pretribulacional secreto de la Iglesia, escribe otro autor, es realmente tan secreta que la Iglesia nunca oyó tal cosa durante más de 1800 años. Bien, de ese modo entonces concluimos este análisis a esta doctrina, que como dije es bastante extensa, da para mucho, pero espero a través de estos 3 videos haber analizado lo más importante, lo más preponderante, y por lo menos ya aportar a tener una idea más clara concerniente a lo que dice efectivamente la Biblia. Para cerrar finalmente este video, a modo de síntesis, señalar entonces que existen 3 alternativas de cómo comprender esta doctrina. Los que creen que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación final, que se identifican como pre-tribulacionistas. También están los que piensan que la Iglesia pasa por la tribulación y será arrebatada al final de dicho periodo, los cuales son post-tribulacionistas. Y también están incluso los que son meso-tribulacionistas, que piensan que la Iglesia pasa por parte de esa tribulación final, o más bien por los primeros 3 años y medio, según se enseña, y en medio de la tribulación será arrebatada. Esos son los meso-tribulacionistas. Pero como hemos señalado ya y hemos analizado, es importante finalmente recalcar de que esta doctrina es resultante de esta escuela de interpretación que es la postura dispensacional. Basada en esos 4 principios de interpretación es que resulta la idea de que la venida de Cristo es dividida en 2 instancias, 2 etapas distintas, siendo la primera este rapto secreto y luego la segunda venida oficial. Básicamente en esa escuela, en ese sistema de interpretación encuentra cabida o sustento o fundamento esta doctrina, pero no explícitamente en la Biblia. Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, de que la Biblia no es clara, enfática con respecto a esta doctrina puntual, sí, de todos modos, por lo que hemos analizado, hay información suficiente para poder darnos luz, claridad y saber si es conveniente o no esperar un arrebato antes, ser liberados antes que comience la tribulación, o, como hemos revisado en este video también, a la luz de muchos pasajes bíblicos, hay evidencia que la Iglesia ha estado pasando constantemente por tribulación desde que Cristo vino, anunció el Evangelio y dio comienzo a esta nueva era de siembra del reino. Hemos visto cómo a través de la historia misma de la Iglesia se evidencia cómo los cristianos han sido atribulados, perseguidos constantemente, en todo momento, en mayor o menor grado, estamos aún siempre expuestos a tribulación. Bien, eso no quita que finalmente venga un periodo final donde esto se va a intensificar aún más previo a su segunda venida. Eso es entonces el análisis a esta doctrina, esperando ante todo que la información sea clara, sea oportuna y esperando contribuir a una mejor comprensión de su palabra. Nos vemos entonces en el siguiente video, donde también vamos a analizar algo muy importante, muy de la mano con esta doctrina, como lo es la idea de la inminencia del regreso de Cristo. Bajo este pensamiento se cree que Cristo puede venir en cualquier momento, incluso esta misma noche, eso pensando que, haciendo alusión al rapto, al arrebatamiento, que la Iglesia será llevada al cielo. Así que en el siguiente video vamos entonces a analizar ese punto. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.